Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Las Sombras de Mordor. Continuamos acá donde lo dejamos. Ya completamos lo de marcar a los caudillos, los tenemos todo a nuestro control. Y ahora vamos a irnos a hacer la misión de cacería con Torvin. Acá seleccionamos y nos vamos a hacer la misión del enano. Vamos a liberar a los esclavos, ¿no? Ahora los esclavos me ayudan porque ya hicimos, completamos la misión de todos los esclavos. Y nos venimos acá a mejora, venimos acá a progreso y la misión de rescate de esclavos las completamos, entonces nos ayudan. Misión de cacería, cacería mayor. Este enano dice saber dónde hay más artefactos del pasado de Celebrimbor. No me escuchó. Fue limpio. Y nada de ella se desperdiciará. ¿Cómo te llamas, Montaraz? Talio. ¿Qué eras? ¿Teniente? No, en realidad era capitán. ¡Mil disculpas! Tenemos a un capitán aquí mismo. Bueno, estén atentos, ¿eh? Viene el capitán. Afilen bien las espadas y no olviden lustrar las botas. Y dime, capitán, ¿alguna vez cazaste a un Graug? ¿Un Graug tiene lo que me prometiste? Sí. Pero no uno cualquiera, sino el más grande que he visto en la vida. ¡Preparémonos! No tendré problema. Me entrenaron muy bien. Mi perra, Plata, estaba bien entrenada. Pero igual se la comió un wargo. ¡Caza! No tiene reglas, capitán. No vamos a formar filas para que alguien juegue con nosotros. Esto es de instinto. Es de víscera. Y, como podrás ver, sé algo de ambas. Si quieres aprender a cazar, sígueme. La cacería es una bestia que debes aprender a domar. El secreto de la cacería del Caragor es no morir. ¿Para qué los necesitamos? Para montarlos, dignas cabalgaduras para esta cacería. A esas bestias no les impresiona nuestro rango. Toda la carne les sabe igual. Cuando empiezas a cazar, capitán, te conviertes en otra persona. Puede que una mejor, pero uno nunca sabe. Cuando cazaba wargos, aprendí sus hábitos rápidamente. Pero los Caragors, esos malditos son más duros. Tardé casi un año en comprenderlos. Caragors. Esas bestias odian el agua. Una vez intenté cruzar un río montado en uno y escaló el acantilado conmigo en el hombro. Es asombroso lo que hacen para no bañarse. La cacería es mi amante. Bella, fascinante, cautivadora. Y no me fastidia como mi esposa. No has vivido hasta que no empiezas a cazar, capitán. Hasta el aire huele distinto. Huele a triunfo.
¡Por aquí montarás! Ese de ahí parece bastante agresivo. Nunca intentes sorprender a un cara. Te olería a leguas de distancia. ¿Y entonces qué sugieres? ¿Por qué no vas y te presentas? Pídele que te lleve. Habilidad desbloqueada. Caza Karagor. Conseguiste la habilidad que te permite contraatacar al ataque en salto de un Karagor. Y dejarlo aturdido. Usa para montarte en un Karagor aturdido. Cuando un Karagor ataca, tienes dos opciones: derribarlo o comer tierra. Ah, lo tenemos que contraatacar. Bueno, a ver. No, ese no. Ese ataque no. Me costó varias cicatrices perfeccionarlo. Pero lo contraataqué yo. Ay, me equivoqué. ¡No retrocedas! Volver a intentar, a ver. Ese de ahí parece bastante agresivo. Nunca intentes solo un Karagor. Ataca, tienes dos opciones: derribarlo o comer tierra. Nadie monta en un Karagor al primer intento. Me costó varias cicatrices perfeccionar mi el Karagor te da más sangre. ¡Lo estás haciendo! ¡No retrocedas! ¡Resiste! Muy bien. ¿Y ese? ¿Ese o es de diferente color o es algo más? Mal al primero. Puede que tengas un don. No lo hiciste del todo mal. ¿Dónde te entrenaron, capitán? Vengo de la Puerta Negra. La Puerta Negra. ¿Es bonito? Suena deprimente. Vamos a buscar Uruks. Ahora que domaste a la bestia, veamos si lucha por ti. Tengo los ojos bien abiertos. ¿Hay alguien por ahí? ¡De una bestia! Elimina a los Uruk. Ay, 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 ay. Que me están derribando. Muerde a los enemigos caídos. Ay, es que me están pegando. Mata más Zoro que Torvin. Bueno, es opcional, pero vamos a ver si lo podemos completar. Una tierra más próspera. Ahora la ruina se cierne sobre él. ¡Miren eso! ¡Es un... No me lo robes. Tengo que tener cuidado con este,
Ay, que se me prendió fuego. ¡Bájenlo de su mano! No está mal, capitán. Aprendiste lo básico. Ahora vamos a avanzar un poco. Encontraremos otro campamento. Ahora la prueba final. Combátelos como quieras. ¿Se te agotan las lecciones? ¿Hablaste de más? Debes pensar con rapidez. Cuando nos enfrentemos al Graug, no siempre estaré ahí para ayudarte. La clave de la cacería es la disciplina. Aprender a encontrar el momento justo sin que te lo indiquen. Una vez seguí a una águila gigante hasta su nido. Decidí dejarla vivir. Justo antes de que me arrojara a las rocas. Bueno, matarlo de cualquier manera posible. Entonces, con flecha, ¿no? Ay, ¿cómo? No te lo puedo creer. ¿Todo de vuelta tengo que hacer? Ah, no, bueno. Capitán, aprendiste lo básico. Ahora vamos a avanzar. ¿Me lo mataron enseguida el Caragor? Encontraremos otro campamento. Ahora la prueba final. Combátelos como quieras. ¿Se te agotan las lecciones? ¿Hablaste de más? Debes pensar con rapidez. Cuando nos enfrentemos al Graug, no siempre estaré ahí para ayudarte. La clave de la cacería es la disciplina. Aprender a encontrar el momento justo sin que te lo indiquen. Una vez seguí a una águila gigante hasta su nido. Decidí dejarla vivir. Una cacería de orcos. Bueno, no sé por qué. Esta vez. A ver, si esos son míos. No necesito ayuda. Ay, ¿vos quién sos? Si debilito un poquito al Caragor, me da más flechas. Urnen está infestado de estas animales. ¿No veo nada, capitán? Bueno, yo creo que ya le ganamos. Ahí se escapa uno. ¿Le pasa algo a tu espada? ¡Se te escapó uno! ¡Deténlo antes de que pida refuerzos! ¿Será que se me escapó? Corbin está demasiado callado. Algo anda mal. Ve con él. Bueno, vamos a debilitarlo un poquitito más por las dudas. Necesito flechas. Quizá deberíamos rastrear al cazador. Serás una gran comida, enano. Corbin Ay. necesita ayuda. Lo bajaron del Caragor. ¡Maten a su bestia! Lo bajaron del Caragor al enano. Eso es tan emocionante la cacería. Para que sepas, ya lo tenía.
¿Qué tiene que ver montar Karagors con matar Graugs? ¿Cuántas preguntas, capitán? Pensé que lo tuyo era obedecer. No pongas a prueba mi paciencia, Thorvin. Presta atención y respeta a la bestia. Necesitarás tamaño y fuerza contra el poderoso Graug. Recuerda, en la casa, el respeto se gana. ¿Quién sabe? Puede que hasta te llame señor, ¿eh? Bueno, completamos con éxito. No toda la gente errante está perdida. Ahora vamos a venir mejoras para Casa Karagors. No podemos mejorar nada, ¿no? Casa Graug y montura de sombra. Monta un Graug o un Karagor al instante con golpe de sombra. También mantén presión. Bueno, esa es una habilidad muy buena, pero la tenemos bloqueada. Compañeros de casa, vamos a ver, vamos a seguir las de Thorvin. Compañeros de casa, Thorvin aún tiene que enseñarte más cosas sobre la casa antes de que puedas enfrentarte al gran Grau blanco. Espero que no te intimiden mis cicatrices. No, para nada. Yo también tengo algunas. Seguro que sí. ¿Qué clase de cicatrices recibiste en la Puerta Negra, ¿Astillas? ¿O te lastimaste gritando a los soldados para que se lanzaran a la batalla? Cuidado. Mis cicatrices son muy profundas. El poderoso Graug me hizo esto. Y también se llevó a mi compañero de cacería. ¿Y ahora qué? Bueno, otra lección para ti, mi capitán. Tal vez salgas ileso de todo esto. ¿Y qué absurda lección pensaste esta vez, ¿Abatir Crebain para prepararnos para el poderoso Graug? ¿Quieres cazar Graugs? Bien. Pero no uno cualquiera. Este es especial. Es territorial. Y tan fuerte que puede reclamar como propio un territorio. Y tú y yo hemos entrado en él. Dime, capitán, ¿alguna vez has matado a un Graug? Hoy va a ser el primero de muchos. Así habla un cazador. Mis tripas me dicen que podrías llegar a sobrevivir, capitán. Me alegro de oírlo, porque es tu parte más importante. Deduzco que tienes un plan para matar a ese Graug. Sí, capitán. Y ya que eres bueno recibiendo órdenes, te lo voy a contar paso a paso. Paso 1. Cuando esa bestia esté devorando a un Uruk, te acercas a hurtadillas por detrás y le das en el tobillo. ¿Por qué no en su garganta? Hay una sola zona en la que el Graug no está cubierto de escamas. Por algo llaman a las debilidades talones de Graug. ¿Quieres que me acerque sigilosamente? Si te las ingenias para hacerlo sin que te aplastes, sí. Ahí está. ¡Qué buen espécimen! Va a tener un final digno. Bueno, el sigilo. Me vio. Ahí está. ¡Qué buen espécimen! Va a tener un final digno.
Bueno, no me tiene que ver, ¿no? Tengo que herirlo en el tobillo para que sangre. ¿Qué me está viendo? Supongo que distraerlo, ¿no? ¿Qué me ve? ¿Qué me está viendo? Ahí está. ¡Qué buen espécimen! Va a tener un final digno. ¡Hala! Pero ¿cómo te detectaron? Es que me ve siempre el animal este. Ahí está. ¡Qué buen espécimen! Va a tener un final digno. No me salga más del tutorial, por favor. Bueno, me voy a esconder acá. Porque si no me va a ver. Y me vio, ¿no? También. No sé. Capitán, recuérdalo. Ahí está. ¡Qué buen espécimen! Va a tener un final digno. Que no me da el tiempo porque los mata enseguida aquello. Entonces me tengo que ocultar seguramente. En vez de atacarlo. Capitán, al tobillo. ¿No tomaste nota? Espera que estoy tratando. Y ahora correr porque vienen Caragors. Sangre atrae a los Caragors. Te subes a uno de un salto antes de que te salte encima. Así vas a correr tanto como el Grau. Haz que te siga. Yo estaré esperando. Vaya, linda carrera. Monta un Caragors. ¿Y dónde están los Caragors? Necesito un Caragor. Ahí hay uno. No. No, ¿en serio? ¿Cuánto me voy a tardar? Encima lo maté. Creo que va a ser mejor si lo vengo de arriba. Ahí hay un Caragor. Ahí está tirado. No me da tiempo. Antes que... Y se va, ¿en serio? Ah, cuando quiero dominar un Caragor se vuelve a parar. A ver, ahora... ¿En serio? Pero lo estoy haciendo bien, en serio. Ahí está.
parece fácil. ¡Hola! ¿A dónde tengo que ir? Oye, he matado Graugs más grandes cuando era un niño que se orinaba y apenas me salía la barba. Dale la cabeza. Muy poco le saco. No le estoy dando, creo, en la cabeza. ¡Aquí! ¡Gira aquí! Nada como un enano de postre, amigo. ¡Un lanzo! ¡Desde que te hagas papilla con mi martillo! ¿Y el paso 4? Tendría que estar muerto. Algo hiciste mal. Sigo tus Yo. instrucciones. Pues ese es tu problema. Bien. Conseguiste la habilidad de montar en un Grau aturdido. Acércate. Bueno, lo mismo que el cargador, ¿no? No. Me parece que exageró. Tampoco... No era necesaria tanta violencia. ¿Y el paso 4? Tendría que estar muerto. Algo hiciste mal. Sigo tus instrucciones. Pues ese es tu problema. Bien. Tengo una idea. Bueno. Los Grau pueden agarrar a los enemigos de una zona. También pueden agarrar Uruks y devorarlos para recuperar salud. Mi vida termina en la punta de mi espada. Bueno, debo decir que montar a un Graug es algo inusual. No hay nada como un poco de improvisación. Muy bien, capitán. Siéntate. Es instinto, valor y respeto. Fin de la instrucción. Tienes agallas. Vamos a abrir unas cuantas. Bueno, misión completada. El Gran Grau blanco disponible. A diferencia de lo que sucedió con los hombres, los 7 anillos de poder no convirtieron a los reyes en espectros. Son tan inflexibles como la roca y no se dejan dominar por el mal. Por eso Sauron juró destruirlos. Bueno, creo que el más cerca es este. Vamos a completar la misión del Grau que tiene que matar Torvin.
Vamos a ver mejoras. Ahora sí podemos usar esta. Y me queda un punto de habilidad que no sé dónde va. No sé si alguien pide 2 habilidades. No. A ver, ¿cómo se...? Vamos a ver cómo podemos dominar a un Caragor. Montura de sombra. Listo. Facilito ahora. Torvin está listo para enfrentarse a su pasado. ¡Torvin! ¡Alerta, capitán! ¡Es hora de la cacería! Bueno, creo que va a ser más fácil la montura de sombra y listo, ¿no? Será la mejor cacería de tu vida y quizá la última. Supongo que conoces el camino. La pregunta es, ¿estás listo para recorrerlo? Pase lo que pase en la cacería, pregúntate lo que haría Torvin. En realidad, eso te será útil en cualquier circunstancia. Espero que tu entrenamiento sirva, o el poderoso Graug te aplastará como a una maldita mosca. Quiero luchar con el Graug. Y eso harías, luchar, sin arte, sin elegancia. La cacería no es repartir golpes y estocadas, es mucho más profunda. Todo es más grande desde tu punto de vista, enano. Sí, este Graug es muy, muy grande. Ah, espera, te estás burlando. Los Graug son una de las especies más antiguas de Mordor y la más letal. Hace mucho que no me enfrento a ese Graug. Espero que el tiempo haya sido menos amable con él que conmigo. Una vez mi compañero y yo seguimos a un Graug desde el monte Dolmed hasta Nogrod. Cuando lo matamos, estuvimos 2 días atrapados bajo su pata. ¡Ay, qué buenos tiempos aquellos! La última vez que vi a la bestia fue cuando mi compañero y yo la seguimos hasta su guarida. ¿Cómo saliste con vida? ¡Suerte! El Graug me dejó inconsciente. Cuando desperté, había matado a mi compañero. Combatirlo sin ayuda era una muerte segura. Llevo casi una década persiguiendo a ese Graug. Son muchos años de dedicación para una sola bestia. ¿Dedicación? ¿O prueba de que hablas mejor de lo que cazas? ¡Qué gracioso, capitán! Pero ya me reiré cuando la bestia te trague vivo. El poderoso Graug será mi legado. Los enanos contarán durante generaciones el relato de Torvin el cazador. Les diré que incluyan tu nombre en alguna parte. ¡Oh! Los Caragors están muy callados. No creo que el Graug esté en casa. Pues entramos y esperamos. ¿Una emboscada? ¡Qué militar! Me gusta. Un hacha. Tan afilada como el día que la forjó padre.
El Graul legendario. Derrota al Graul legendario. ¿Y cómo? Olvídalo, improvisemos. Es demasiado fuerte. Aléjate del Graul para que inicie su embestida. Dispara al Graul en la cabeza mientras inicia una embestida para aturdirlo y esquivarlo. Bueno, se va a comer a los ghouls seguramente para recuperarse la vida. Ahí se lo comió. Que sí. No tengo más concentración. No tengo concentración, así que está complicado. Tiene que iniciar la embestida, ¿no? Me tengo que alejar. Más o menos creo que por acá. No. Tengo que estar un poquito cerca. Otra vez contra los ghouls. Yo creo que los voy a matar a todos antes de que lleguen al Grau, porque se los va a comer. Necesito más flecha.
Vení. Bueno, no viene con embestida. Ahora sí. ¡Muérete, maldito bastardo! Está muerto. Eso es lo que yo llamo cazar una bestia, ¿eh? Claro, claro. La próxima vez no te divertirás solo. No, no, no. Es la última vez. Tengo otras presas. Bueno, vas a necesitar ayuda, así que ¿qué te parece si yo No, te... Torvin. Tengo que hacerlo solo. Bueno, si sobrevives, ven a las montañas azules, ¿eh? Tengo muchos amigos y beberemos hasta perder la razón. Sé cuánto beben los enanos. Confío en que volveremos a vernos. Bueno. ¿Y ahora cómo te saco de aquí? Calma, corazón mío. La herida es profunda. La del Caragor es peor. Eso te lo prometo. ¿Seguro? Bueno, ya completamos todas las misiones con Torvin. Espero que Torvin regrese a casa ahora que terminó la cacería. Si lo hace, descubrirá que no sigue como cuando la dejó. Y ahora solamente nos queda esta principal que se llama La Cura. Pero eso, gente, se va a quedar para un próximo capítulo. Así que, como siempre les digo, like si les gustó, dislike si no les gustó, en los comentarios lo que quieran. Si no están suscritos, importante suscribirse, activar la campanita para cuando subamos un nuevo contenido les llegue la notificación y lo vean en el momento que se publica. Sin más nada que decir, se cuidan.